A todos mis hermanos, qué bueno que nos permite el Señor, ¿verdad? Amanecer, ya estamos más de las 10 de la mañana y empezamos a reunirnos aquí en este hogar, en casa de nuestra hermana Diani, de nuestro hermano Rufino, que pues nos brindan este patio con este clima hermoso, ¿verdad? Después de haber pasado esa prueba del frío. Así que un saludo para los del norte, New Jersey, New York, de todos esos lugares. Ya aquí estamos mejor, así que los esperamos, vengan por acá. Y bueno, vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos. Primero quiero decirles, mis hermanos, que seguimos orando, gracias a Dios, porque nuestra iglesia tiene un grupo que se dedica todo el tiempo a estar orando por las necesidades. En este momento recordamos a nuestro hermano Víctor, a nuestra hermana Magdalena y a toda su familia. Igual estamos con Carlos, con Ángela, igualmente, ¿verdad? Que ya Carlos y Ángela, estuve ayer conversando con ellos, están mucho mejor. Después que hasta nuestras propias familias, ¿verdad? Estamos, de verdad que ha sido unos meses de mucha prueba en cuanto a que muchos se han quebrantado de salud, pero seguimos adelante. Y qué mejor forma de reunirnos, ¿verdad? Para alabar a Dios, no solamente para estudiar su palabra, pero también para poder cantarle alabanzas y poder también tener un tiempo de oración y de enseñanza. Así que vamos a cantar lo que han preparado nuestros hermanos, ¿verdad? En los coritos, en el capítulo 1, capítulo 1. Sí, vamos a cantar. Este no tiene capítulo. Vamos a cantar el primero, ese medio, hasta donde lleguemos. Vamos a cantarlo hasta el hermano Cristo te ama, ese medio corrido por ahí para abajo. Claro, muy bien. Sí, página 1. Página 1, la primera. Nos vamos con ellos. A la voz de ellos. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como río de agua viva en mi ser. Estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Hermano, Cristo te ama, Cristo te ama. Con Cristo todo es posible, todo es posible.
que pedirle a nuestra hermana Magda. Y luego de nuestra hermana Magda, le voy a pedir a mi hermana Sonia que las dos nos dirijan en oración. ¿Ok? Entonces nuestra hermana Magda por todos los enfermos, por todo lo que está, la necesidad que hay. Y mi hermana Sonia, usted cierra con esa oración que el Señor nos dirija hoy con el estudio. Amén. Sí, vamos a orar ahora. Vamos a orar. ¿Okay? Por los enfermos, por las necesidades que hay. Y después mi hermana Sonia va a orar para comenzar el estudio. ¿Okay? Gracias, Padre eterno, Dios de poder y de gloria. Delante de tu presencia estamos, Señor, para decirte, Dios, gracias. Gracias por esta rica bendición, Padre, de la mañana poder levantarnos, Señor, y estar aquí reunidos, Señor, para escuchar el pan nuestro de cada día, que es tu palabra, Señor. Gracias, Dios de poder y de gloria en esta mañana, Señor. Primero te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que te ofendemos, Señor, pero tú lo dices en tu palabra, Señor, que no hay uno bueno, Señor, Padre. Solamente tú eres el único bueno, perfecto y santo. Padre, en esta mañana, si a ti te place, si es tu voluntad, Señor, pero hacemos, Señor, lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Clamar, Dios, por los enfermos, Dios mío, Padre. Yo te pido en esta mañana, Señor, por los enfermos de nuestra iglesia, de la familia de nuestra iglesia, Señor, y fuera de nuestra iglesia, Padre. Yo te pido, Señor, que cada lágrima que la familia está derramando por cada enfermo, Dios mío, tú la conviertas en bendiciones, Padre. Y si a ti te place, Señor, levantarlo de esa camilla, levantarlo de esa cama, levantarlo, Señor, Padre, yo te lo pongo en tus manos, Señor, porque tú eres el único que hace los milagros ayer, hoy, mañana y siempre, Padre. Qué bueno que te tenemos, Señor, Padre. Yo te pido, Dios mío, por cada preocupación mentalmente, Señor, porque hay mucha enfermedad mentalmente, Señor, Padre. Yo te pongo todo en tus manos, Señor, todo en tus manos, porque ¿a dónde iremos si no vamos a tu presencia, Señor? Queremos dar el paso, pero contigo adelante, Señor, que tú estés a nuestro lado, Padre. Y te necesitamos, Señor. En esta mañana, Señor, como dice el pastor, después de una mañana, después de unos días fríos, Señor, hoy ha sido un día refrescante, Señor, pero todo lo que tú haces lo haces perfecto, Señor. Yo te doy gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor, junto a las demás familias de nuestra iglesia. Y aquellos que no pudieron venir, Señor, bendícelos grandemente y cuídalos, Padre, para que el próximo miércoles estés con nosotros y tú los inquietes, Señor. Aleluya. Inquieta los corazones, Señor, porque sabes que los tiempos están difíciles, Señor, y te necesitamos en todo momento y en todo lugar. Gracias a nuestro pastor terrenal, Señor. Bendícelo grandemente, Señor. Gracias por él y por su familia, Señor. Todo, Padre, te lo pongo en tus manos, Señor. Y que esa palabra, Señor, sea esos labios, salga, Señor. Aleluya. Salga, Dios mío, esas brasas encendidas, Señor. Que nos enfoquemos arriba de tu palabra, de tu presencia. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos orando, mis hermanos, para dedicar este tiempo en estudiar, en reflexionar y sobre todo no solamente oír, pero también poner en práctica lo que oímos. Mi hermana Sonia. Oh amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este día tan hermoso, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de darnos un día más de vida. Gracias, Señor, por aquí los hermanos, Señor, que han dado, Señor, un momento de su vida para estar aquí estudiando tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, guardes, ilumines a nuestro guía espiritual, nuestro pastor. Que sea el Espíritu Santo que hable a través de él, Señor. Que esto se llene totalmente de tu Santo Espíritu. Que podamos atesorar cada palabra que se ha de leer
en esta mañana. Y que todas aquellas personas que se están conectando por medio de las redes sociales, tú lo unjas con tu Santo Espíritu y que ellos puedan sentir, mi Dios, tu Santo Espíritu por medio, Señor, de la palabra leída, Señor, Aleluya. por medio de la palabra estudiada, Señor. Tú nos mandas que escudriñemos tu palabra. Por eso estamos aquí, Señor, para poder aprender cada día más de tu palabra, para poder, Señor, mi Dios, ser verdaderos siervos tuyos, Señor, para poder seguir expandiendo tu palabra a toda aquella criatura que lo necesite. Señor, volvemos y ponemos a nuestro pastor en tus manos. Señor, manifiéstate a través de él. En el nombre de Jesús he orado. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Le vamos a pedir al final que nuestro hermano Reinaldo y nuestra hermana Luz nos cerramos este tiempo con una alabanza de adoración, una alabanza en que nos traiga la reflexión, ¿verdad? Así que a medida que vamos pasando el estudio, pues mi hermana, usted nos ayuda con algo de que ustedes ya tienen ensayado desde un buen tiempo, ¿verdad? Yo sé que por ahí el Señor les va a dar a ustedes la alabanza que podamos entonar. Bienvenidos a todos, así que vamos a gozarnos de este libro de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Interrumpimos el miércoles pasado, justamente porque el clima no nos ayudaba mucho, ¿verdad? Para poder reunirnos aquí en este espacio abierto. Pero hoy vamos a continuar. Pero antes de empezar con el Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo del 13 al 20, referencias rápidas de qué recordamos de este libro, por lo menos el primer capítulo, los primeros versículos, o algo que se les ha quedado a ustedes en la memoria sobre Tesalonicenses. Bueno, vemos aquí como, ¿verdad? Pablo, la preocupación de Pablo para enseñarle a la iglesia de Tesalonicense para que se amaran unos a otros y para que buscaran más del Señor. Amén. Amén. Muy bien, ¿qué más? Sí, destacaba en la palabra, está destacada en la palabra que del primer capítulo, ¿verdad? Que constantemente delante del Señor, a causa de la fe y las obras que hacían, era que eran trabajos motivados por el amor que venía, ¿verdad? De parte del Señor a través de lo que Pablo le llevaba a ellos, que nos enseñaba con el poder que la palabra llegaba, pero llegaba con el poder que el Señor, ¿verdad? En el Espíritu, para que pudieran ellos entenderla y recibirla como correspondía. Claro, eso fue impactante, saber que Pablo le dice a ellos, ¿no? Hermano amado, sabemos que Él los ha escogido. Amén. Una vez más Pablo, ahora le doy la palabra a mi hermana Magda, una vez más Pablo enfatiza este asunto de la elección de Dios, de la predestinación. Por eso que ustedes cada vez que vean cómo Pablo expresa esto, nuevamente, no es para adornar la carta, no es para que la carta suene bonita, sino que es una realidad, es una verdad teológica, es una verdad que está en el corazón de Pablo, el convencimiento en el Espíritu, que es Dios que ha escogido estos creyentes que están ahora que son creyentes en Tesalónica, ¿no? Porque recuerden, se apartan de idolatría, se apartan de todo para venir al Señor en el nombre de Cristo. Y Pablo le dice, sabemos que Él, hablando de Dios, los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, dice Pablo, ¿no? O sea, no es porque le hemos predicado solamente el evangelio con palabras que ustedes están haciendo buenas obras. Ustedes ahora están demostrando su amor, su fidelidad. Pero también dice, les llegó no solo con palabras, también con poder. Es decir, con el Espíritu Santo y con profunda justicia. Amén. ¿No? Entonces, la gente siempre va a oír la palabra de Dios. Por eso que nuestra misión es seguir enseñando, predicando, enseñando
y predicando, porque después de todo el que produce la conversión de esa persona es el poder del Espíritu Amén. Santo. No solo con palabras, sino con poder. Magda, y después creo que ¿quién más quería opinar? Mi hermana Sonia. No, lo que quería decir es que cuando este pueblo, el Pablo los reunía, ¿verdad? Pablo le quería hablar del Señor, pero ya ellos tenían, el pueblo oía, porque antes de que Pablo predicara, habían otros grupos que hablaban, pero lo hacían por dinero. O sea, entonces, ¿qué pasa? Ya cuando ellos se expresan de esa manera y Pablo lo hace sin cobrar nada, pues ya ellos se entusiasmaron más y tuvieron como más la fe, ¿verdad? En el Señor. Y lo más importante aquí que Pablo decía siempre, y Dios es testigo de lo que yo estoy hablando, o sea, Amén. confirmaba de lo Qué que bueno. estaba hablando, Dios era el testigo, o sea. Correcto. Mi hermana Sonia. Este, Estamos en una introducción, ¿no? sí, que él les enfatizaba eso mismo, que por medio de la fe, Sí, claro. es que ellos iban a conseguir la unción del Espíritu Santo Amén. para poder seguir predicando el Evangelio a toda Correcto. criatura y Correcto. ser un victorioso en eso, en lo que ellos en lo que él estaba proyectándoles a ellos. Claro. Sí, yo creo que lo que resalta en este primer capítulo, ahora estamos en el segundo capítulo, ¿verdad? Pero resalta claramente el hecho de que esta carta fue dirigida a esos cristianos de Tesalónica que se reunían en el nombre de Cristo, donde antes Pablo había ido a plantar esa iglesia, a esa área de Tesalónica. Hoy está como en alguna región de Grecia. Todavía existe esa ciudad, Tesalónica. Ha cambiado el nombre, pero está dentro de lo que es la nación de Grecia, ¿no? Entonces, y Pablo los felicita. Se alegra de ver que estos hermanos se aman, que estos hermanos están en todas las pruebas, en las persecuciones, pero ahí siguen fieles al Señor, siguen avanzando en el Señor, ¿no? Pero justamente esa persecución es un tema central en este libro. No solamente persecución, digamos así, de los mismos judíos, ojo, de los judíos que estaban alrededor de esos lugares, pero también persecución de sus líderes. Por ejemplo, querían destruir a Pablo como de lugar. Por eso que Pablo se defiende muchas veces en esta carta. Porque pensaban que Pablo era como cualquier charlatán, como muchos filósofos que venían a los parques a hablar de filosofía y la gente les daba dinero, ¿no? Esa era la forma como se ganaban la vida los grandes filósofos, pero esos filósofos prácticamente no teníamos, la gente no tenía tanta seguridad de lo que se hablaba. Se hablaba muy bonito de todas las cosas, pero ellos lo hacían por cobrar, por ganarse la vida. Y querían comparar a Pablo también con esa misma motivación, que venía, hablaba de un Cristo solo para que le demos dinero, pero Pablo demuestra que no era así. Nada. Decía un poquito porque yo no estaba presente. No, está bien. Creo que he podido cantar un poquito. Pero en el capítulo 2, ¿verdad? En el principio, Pablo, cuando estuvo con los filipenses, él fue maltratado, no fue recibido. Él fue allí, ¿verdad? Como Sí. hace a llevar su prédica y Sí. el evangelio y el plan de salvación. Y Pablo en Filipo tuvo una mala experiencia porque a Pablo habían hasta personas que estaban enojadas unos con otros, pero Pablo, la intención de Pablo, que no tenía ninguna malicia en su predicación, Pablo lo que quería era evitar la discordia que había entre ellos. Y entonces ya Pablo viene a los tesalonicenses y les habla de su experiencia, Claro. pero él fue bien recibido, porque Pablo no vino con a hacer ninguna prédica como vieron anteriormente, Claro. con ningún interés de ninguna necesidad monetaria. Exacto. Y Pablo, pues con todo su corazón y como se derretía él por el evangelio, Amén. llegándose a las personas, pues, pero fue bien recibido por los que Tesalonicenses. por lo menos al principio. ¿verdad? Muy bien. Yo creo que cada vez más vamos conociendo un poco más de Pablo, ¿no?
porque después de todo, no es que Pablo sea el centro del Evangelio, Ujú. que es Cristo nuestro Señor, pero vemos cómo Dios usa este instrumento como Pablo y también aprendemos muchas cosas de Pablo, su fidelidad, su entrega, ¿verdad? Su pasión a pesar de grandes persecuciones. Entonces vamos ahora, a ver, mi hermana. Sí, para- y también él siempre especificaba que ellos iban llevando la palabra, pero ellos eran aprobados por Dios para poderla llevar. Que ellos la aprobaban, él le confió el evangelio y no trataban de agradar a las personas, sino agradar siempre a Dios, que siempre nombraban que era ordenanza del Señor. Él se la confió porque sabía que ellos iban a llevar a cabo como correspondía a la palabra. Muy bien, muy bien. En ese sentido, pues todo lo que hacían estos hermanos en la iglesia de Tesalónica mostraba claramente los frutos de Amén. todo lo que Pablo había trabajado en esa iglesia, ¿no? Bueno, vamos entonces, ya que hemos visto esto, quiero hacer una pregunta. ¿Qué ustedes responden ante esa pregunta? ¿Ustedes creen que el diablo en este momento está interesado por destruir a la iglesia en estos tiempos? Claro que sí. Todo el tiempo, todo el tiempo. En todo el tiempo. A ver, mi hermana Verónica. Yo creo que ya la venida del Señor está a la puerta y Él quiere destruir a los hijos de Dios. Así es, siempre, ¿no? El diablo ha demostrado desde los comienzos de Génesis. Usted ve en Génesis, desde el comienzo el diablo ha querido destruir la obra de Dios. Y cuando hablamos de la obra de Dios, la iglesia, ¿no? Y la iglesia no es el edificio, sino los creyentes. Nosotros mismos. Y bueno, entonces, ¿de qué manera creen que el diablo destruye a la iglesia? Y a los creyentes, ¿no? ¿De qué manera el diablo los destruye? La familia, una de las maneras es el desánimo. De la familia. Ah, como Elías, ¿no? El desánimo, Como Elías. Ok, se está llamando ok. Dios. El desánimo entre los feligreses, o sea, entre uno mismo. Amén, amén, claro. El desánimo. A ver, mis hermanos, ¿quién se ha desanimado en esta semana? ¿No? ¿Ninguno? No, yo quería ir. A la iglesia para O sea que ustedes me quieren decir que su desánimo no era del diablo, sino del frío. Pastor, Bueno, el diablo está usando el frío, entonces. yo creo que estaban orando por usted para que usted tumbara Muy bien, miren, ¿qué tal el cambio, no? ¿Qué tal el cambio que Georgie vino hoy hasta en pantalones cortos? Gloria a Dios. Vamos entonces a enfocarnos en los versículos del 13 al 15, ¿ok? Vamos a Del capítulo ordenarnos 2. ahora. Voy a asignar versículos ahora. Del capítulo 2. Sí, capítulo 2, de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿ok? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a pedirle a mi hermana Magda que lea los versículos del 13 al 15. Sí, sí, del 13. Espera, dame un segundito para darle tiempo que encuentre. Del 13 al 15. Luego le voy a pedir a mi hermana Nati que lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, ¿ok? Capítulo 1, versículos del 6 al 10. Luego le voy a pedir a mi hermano Ángel que lea el versículo 14 nuevamente, porque la hermana va a leer del 13 al 15, pero tú lees 14. De Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Ángel, versículo 14, ¿ok? Con eso vamos a empezar la primera sección. O sea, nos vamos a enfocar en dos versículos, 13, 14 y 15 hoy día, ¿ok? Vamos a empezar entonces. Dice la palabra, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que osteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aleluya. Amenéis, bendicéis. Ok, muy bien. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ver estimadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Perdón. Pues habéis padecido
de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos impulsaron y no agradan a Dios y se opone a todos los hombres. Bien, yo voy a volver a leer esos dos versículos, pero quiero que ustedes vayan cada uno tomando algo de ese versículo y podamos opinar, ya que son pocos versículos que vamos a estudiar hoy, pero vamos a sacarles provecho, ¿verdad? Dice entonces, desde el versículo 13, Pablo es el que está escribiendo, recuerden, él es el que está hablando. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos. A ver, ¿qué resumen me hacen ustedes de estos versículos? Hermana Luz, no se va a quedar calladita. La palabra que Pablo le estaba predicando a ellos, la recibieron de corazón porque venía de Dios. Claro. O sea, no era una palabra vana como la que habían escuchado anteriormente. O sea, y él hace mención de la experiencia que había pasado ya en las otras iglesias, aquellas que perseguían a los cristianos y que, bueno, los mismos judíos que mataron a Jesucristo siendo judíos. Y no entendieron jamás la palabra que el Señor Jesucristo les explicó a ellos y les predicó a ellos. Eso es bien triste. Bueno, esa es el refrán que dice que nadie es profeta en su pueblo, ¿verdad? Claro. Y así mismo fue, no entendieron jamás el mensaje de salvación que Cristo le estaba predicando a cada uno de ellos. Eso es fácil de aceptar cuando pues, se predica a un pueblo donde no conocen nada del Evangelio, ni de Dios, ni de nada, simplemente no les interesa. Pero recuerden que los enemigos eran el mismo pueblo de Dios. O sea, esas mismas personas religiosas que andaban en esa constante comunión con el Torá y llevando las tradiciones y llevando la religiosidad, lavándose las manos, purificándose todo el tiempo, mataron a Jesucristo, al Mesías. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el desvío de la verdad? Y nosotros, por eso que cada vez nos debe llamar la atención esto, de que no se trata de quién es más inteligente y quién tiene más voluntad que otro. Se trata de que ninguno va a poder responder si no es por el poder del Espíritu Santo. Porque eso era lo que ocurría. Lo que ocurría era eso, que incluso Jesús le decía a sus discípulos, o les hablaba a los mismos fariseos, que oirán pero no van a entender, verán pero no podrán, o sea, no podrán entender. ¿Por qué? Porque están velados, el Espíritu Santo no les ha dado la luz, están confundidos, están enraizados tanto en su propia religiosidad, que se olvidan de que el Mesías está al lado de ellos. ¿Por qué? Porque no hay humildad de su parte, no hay humildad de decir, Señor, yo soy nada delante de ti. ¿No? Ellos pensaban que eran mejores que los demás, ¿se acuerdan? Ellos no aceptaban a los leprosos, ellos criticaron a Jesús cuando se juntaba con los recaudadores de impuestos. O sea, ¿hasta dónde llega nuestra crítica religiosa con los que no son? ¿Quién es el que decide? ¿No? ¿Cómo sucede? Una vez más nos damos cuenta que no es solo por palabra, dice Pablo, sino por el poder del Espíritu Santo. Porque también aquí, pastor, vemos como Dios nos habla por medio de la palabra cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Y son personas pues que en ese momento vamos a suponer que dan, como Pablo ahora mismo, que está predicando y en esos momentos están gozosos y cuando salen de la iglesia es como cuando la semilla se siembra en la piedra, ¿verdad? Cuando la toca, que no produce.
Y es más o menos lo que se está hablando aquí en él, porque nosotros, ellos mismos, ¿verdad? Y nosotros mismos, pues cómo Dios se sacrificó, fue humillado, y mira como ellos mismos, viendo tantos milagros, como siempre yo digo, ellos mismos lo vieron con sus propios ojos y ellos mismos lo rechazaron. Muy bien. Vamos a leer los versículos del capítulo 1 que le di yo, Nati, por favor, porque ahí otra vez volvemos nuevamente al capítulo 1 de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ahí vamos a recordar nuevamente, pero ¿cuál es la diferencia entre estos judíos tan religiosos que todavía se atreven a perseguir a estos cristianos con los cristianos de Tesalónica? Con esos pobres y humildes cristianos de Tesalónica, en la cual no solamente habían gentiles, pero también habían judíos. Leamos, mi hermana, del versículo 6 hasta el 10. Capítulo 1, versículo. Gracias, pastor. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ya, vamos a hacer un alto ahí, mi hermano. Okay. La palabra en todas las versiones que podamos leerla en inglés, en español y en tantas versiones en español, es claro lo que dice. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor. O sea, estos cristianos de Tesalónica llegaron a tener un cambio en su vida, que hasta eran capaces de en sus acciones imitar a Pablo, imitar a los demás discípulos, a los otros apóstoles, imitar al Señor, o sea, imitar al Cristo mismo. La meta de que nosotros estamos en los caminos del Señor no es para uno ser imitadores del que está al lado nuestro, no, es el camino en que vamos a ser cada vez más a la imagen de Cristo. Y aquí los hermanos de Tesalónica, Pablo le está diciendo, ustedes no solamente se hicieron imitadores nuestros, sino también del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, mire, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde ¿qué? El Espíritu Santo. O sea, es tan fundamental el rol del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo funciona? Ya aprenderemos en las lecciones tan preciosas que tenemos en el chat, ¿verdad? Hablaremos de esa palabrita llamada regeneración que habla la Biblia. Esa conversión. ¿Cómo ocurre la conversión de un muerto espiritual? Ojo. Por eso que hoy estamos vivos espiritualmente hablando. Gloria a Dios. Pero tenemos muchos alrededor que están vivos como nosotros, caminan, comen, viven, lloran, ríen, se mueven para aquí, trabajan, pero espiritualmente. Pero necesitan cobrar una nueva vida que no se la podemos dar nosotros, sino el Espíritu Santo. Amén. Para que recién con esa nueva vida, ese muerto resucite y diga, Jesucristo es mi Señor. Yo no sabía esto, ahora lo confieso. Eso es lo que está ocurriendo con los hermanos de Tesalónica, ¿no? Continuamos, mi hermano. 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos, Sí, continúa. porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿Qué tal cambio, verdad? Se volvieron de la idolatría, de la vida mundana, de la vida sin Cristo, de la vida sin Dios, ¿verdad? Se convirtieron dejando los ídolos para servir al Dios verdadero, y en esa angustia y en esa desesperación, en esa persecución que había, ellos ya esperaban la venida de Cristo con alegría. O sea, ellos estaban viviendo como debe vivir todo cristiano, ¿no?
glorificando al Señor en sus actos, porque vemos más adelante todo lo que ellos han hecho, ¿verdad? Pero no solamente, sino esperando la venida de Cristo y una seguridad que les da Pablo a ellos. Le dice, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó. ¿Y qué pasa con Jesús? ¿Por qué Jesús es importante en nuestra vida? Quien nos libra del castigo venidero. Amén. O sea, los que estamos en Cristo, estamos libres del castigo venidero por causa de Cristo. Porque si fuera por nuestra causa, estaríamos perdidos. Pero el Señor nos ve hoy día, la presencia de Dios está aquí con nosotros a causa de Cristo. Y por causa de Cristo estamos aquí nosotros, porque por causa de Cristo recibimos su Espíritu y en el Espíritu estamos hoy día reunidos. Y por causa de Cristo la hermana Diani abrió las puertas de su casa. Amén. Amén. Porque toca su corazón. Amén. Porque toca nuestros corazones. O sea, nada está despegado de Cristo. ¿Y el Cristo quién dejó? Al Espíritu Santo. Estamos en las manos del Espíritu Santo. Quien nos convence, quien nos redarguye, quien nos corrige. Allá usted si se quiere dejar corregir o no. Y si no se quiere dejar corregir, va a sufrir mucho. Como están sufriendo muchos hermanos en Cristo, porque siempre están dándose golpes contra la verdad de la palabra. No contra lo que diga el pastor o lo que diga la iglesia, contra la misma verdad de la palabra. Así que mis hermanos, eso es lo que vemos en estos creyentes. Justamente las cartas de Pablo, la mayoría de las cartas es para ya sea felicitar a los creyentes por lo que están haciendo o para darles también disciplina, corrección, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. A ver, versículo 14, mi hermano Ángel, para reforzar lo que dice el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. 14, versículo 14. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, ya que sufrieron a manos de los compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Wow. O sea que hay tanta oposición, mis hermanos, en la iglesia. Bueno, yo no veo que nos están esperando afuera después del culto para insultarnos, para apedrearnos, ¿no? Para avergonzarnos, lo que sea. Pero hay persecución de diversas formas. Sí, Inclusive en nuestras propias familias. exactamente. En nuestras propias familias hay alguien que como está velado, no entiende, está en la oscuridad, ve la luz. O sea, nosotros que la Biblia refleja que somos la luz de Cristo, pues la oscuridad con la luz como que no se llevan bien, ¿no? Entonces siempre hay un rechazo, siempre hay una burla, siempre hay un pensar que se ha quedado, es un retrógrada, ¿no? Ya está pensando todavía como en los años 1900, ya estamos en el 2000, como que nos toman como gente ya pasado, ¿verdad? Como que no estamos dentro de una, no estamos centrados en la verdad, ¿no? Nos toman así, pero el Señor les demostrará algún día quién está en la verdad, ¿no? Porque a veces nosotros mismos queremos, por eso digo, el único que puede traer de la oscuridad la luz a alguien es el Espíritu Santo. Amén. Y si usted ama a alguien que está alrededor suyo, ore por esa vida, para que el Espíritu obre. Bueno, vamos a continuar ya que el viento sigue soplando apaciblemente, ¿verdad? No tan apacible ahora. Entonces es el viento de la naturaleza, no del Espíritu Santo, porque no fue apacible. Bien, vamos entonces ahora a leer los versículos, enfocarnos en el 14 y 15, a ver, la historia, ¿verdad?, que vemos ahí. Pero para eso vamos a nombrar versículos. Mi hermana Verón, ayúdeme usted, busque segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Ok? Alguien anote ahí para que... Capítulo 3, versículos 11 y 12. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 11 y 12. Mi hermana Sonia, Juan, capítulo 15, versículo 20. Versículo 11 y 12, mi hermana.
para usted, Verónica, para Sonia, Juan capítulo 15, versículo 20. Mi hermana Luz, Juan capítulo 16, versículo 23. Pásale la información, mi hermana Marta. Mi amor, yo te lo doy a mi hijo. Está bien. Bien, luego vamos a ver Maritza, Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Allá mi hermana, por favor, mi hermana Edna, Hechos, capítulo 12, versículo del 1 al 3. ¿Okay? Y terminamos por allá con Heidi, que va a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Bien, entonces estamos enfocándonos en el 14 y en el 15. La historia es la misma, siempre se repite, la persecución, siempre hay una persecución contra los creyentes, contra Cristo, hay oposición, siempre hay una oposición, y cuando son ese tipo de oposiciones, ya son oposiciones satánicas, ¿no? Que vienen del diablo, ya no son pruebas muchas veces que vienen de Dios, sino ya destruir la iglesia, ya eso viene del diablo, ¿no? Entonces, Dios no va a destruir su propia iglesia, ¿no? En el sentido de que no va a destruir a sus propios hijos, a sus propios creyentes. Quizás Dios destruyó muchas veces en el Antiguo Testamento a su pueblo, pero entendemos claramente cómo era el pueblo. Todos adoraban otros dioses, entonces Dios los disciplinaba. Pero en Cristo, que estamos en la gracia de Dios, entonces ya Dios no va a destruir a sus hijos. Al contrario, va a cuidar de sus hijos. El que quiere destruir la iglesia es el diablo, ¿no? Así que vamos a mirar entonces, ¿qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 11 y 12, mi hermana Verónica? Palabras fieles estas: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos a Él, también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Wow. Entonces hay una fidelidad total de Dios. Ahora, ¿quiénes niegan a su Señor? El que no es su Señor, ¿no? Si yo niego a alguien, es que no es mío, no es mi Señor. Claro. Que no conoce. Por eso, exacto. Pero también el libro de Tesalonicenses, más adelante vamos a ver, o Corintios, si no me equivoco, no recuerdo el versículo correctamente ahora, pero habla de que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Y nadie puede hablar en contra de Cristo si no es, o sea, si nadie puede hablar en contra de Cristo si realmente tiene al Espíritu Santo. A ver, no sé si, creo que hablamos eso en la clase, mi hermana, yo no sé si es en Corintios o es, pero ya lo encontraré por ahí. Creo que por ahí, ¿no? Que nadie puede, pero bueno, por ahí me voy a acordar y lo voy a mencionar. O sea, ¿qué quiero decir o qué quiere decir la palabra con eso? Es imposible que un hijo de Dios niegue a su Señor. Eso no quiere decir, por supuesto, que cuando desobedece, cuando cae en pecado, también es una forma, digamos así, de negar. Pero negar deliberadamente, este no es mi Señor, como Pedro, ¿no? Negar deliberadamente, este no es mi Señor, no, yo no lo conozco, no me hables de Él, no sé de quién me habla. Ese es diferente ya. Ya esa es una negación de alguien que no tiene el Espíritu Santo. Y bueno, Pedro sufrió mucho, pero Pedro no tenía el Espíritu Santo, porque viene el Espíritu Santo después que Cristo muere, ¿verdad? Pero Pedro es otra persona después que Cristo muere, a tal punto que escribe 1 y 2 de Pedro. Vean a Pedro en los evangelios y vean a Pedro en sus cartas. Es un Pedro completamente convertido y diferente, ¿no? Mi hermana Diani quería decir algo. Sí, 1 Corintios 12:3. A ver, ¿qué dice mi hermana? Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Exacto, ¿no? Tan necesario es, porque Cristo ya no está con nosotros físicamente. Cristo ya partió, ascendió a los cielos, pero dejó el Espíritu Santo. Entonces, quien es el centro de nuestro caminar, de nuestra santificación, de nuestra fe, de nuestra convicción, es el Espíritu Santo. Está cumpliendo
completando la obra de Jesús en nosotros. Bien, Juan 15:20. Leemos la palabra de Dios en Nueva Versión Internacional. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí no me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Bueno, que no nos sorprenda, mis hermanos, la vida de sufrimiento que caiga sobre nosotros. O sea que ¿qué quiere decir eso? Que si a Jesús lo persiguieron, si a Jesús lo blasfemaron contra él, si a Jesús lo juzgaron injustamente, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no vamos a pasar por ese tipo de situaciones? Entonces, que estemos preparados y que cuando llegue ese momento no pensemos que Dios nos está abandonando o que nos está castigando o que nos está... No, simplemente permanezca en la fe del Señor. Porque el Evangelio no es para cambiarnos la vida en un sentido de que vamos a vivir una vida en que ya no va a haber sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Eso será en la eternidad. Pero mientras estamos en la tierra, estamos en un mundo de aflicciones, hermano. Sí, y siempre recordar que Él sufrió más que nosotros en la cruz del Calvario por nosotros mismos, por amor a nosotros mismos. Entonces nosotros estamos por el pecado, tenemos que pasar también nuestra parte y no minimizar, ¿verdad?, el gran sacrificio que Él dio por nosotros. Yo creo que de ahí nos reforzaríamos mucho cuando nos toquen esas aflicciones y uno dice, bueno, más pasó Jesucristo por nosotros. Creo que eso nos ayudaría un montón a valorar. Por eso nuestro ejemplo o nuestra medida en todo tiene que ser Jesús. Amén. Tiene que ser Jesús. Él fue hombre. Algunos dirán, no, pero es que era Dios y para él era fácil soportar eso. No, él soportó siendo hombre. Mi hermana son. Que fueron dos. Claro, exactamente. Bueno, vamos entonces a Juan 16:33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. O sea, que claramente Jesús es el mismo que nos está animando, ¿verdad? Que confiemos. Tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo y por lo tanto en Él también seremos vencedores. Por eso decimos, no sé qué ha pasado en su vida, mi hermano, mi hermana, pero si es lo más terrible que puede haber pasado, usted podrá recordar siempre. Pero si esto yo he pasado y es lo peor, ¿ya qué más me puede pasar? Sigo adelante. No, sigo adelante. Y no veamos la muerte como un enemigo, porque Pablo dice, se burla de la muerte y dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿No? Tenemos la victoria en Cristo. Amén. Y la muerte podrá con nosotros. Amén. ¿No? En el sentido de que no quedaremos en el sepulcro por la eternidad, sino que más bien viviremos para siempre. Amén. Y resucitaremos del sepulcro. Bueno, vamos a entonces, mis hermanos, estamos viendo ahí que para el verdadero creyente es imposible no sufrir persecución. Quizás para el que no es verdadero creyente, que cree que ya está en Cristo y que no le va a pasar nada, que todo va a estar bien y que va a tener su casa, su carro del año y todo lo que el Señor le puede ofrecer en esta vida, y de pronto vienen las persecuciones y se olvida de Cristo, y se olvida de todo. Pero bueno, en la iglesia de Judea, la que menciona Pablo también, habían padecido de los judíos, los mismos judíos contra los judíos creyentes. Pablo conocía bien esa experiencia. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo conocía bien esa experiencia cuando era Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Él conocía lo que era perseguir a los cristianos, porque él era el primero. El primero en querer cortarle la cabeza a los cristianos. O sea, él sabe lo que es persecución, ¿no? Y por eso que, como él sabe, vamos a leer Gálatas 1:13, a ver. Sí, dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Ajá, Pablo hablándole a los Gálatas. Pero, ¿qué me van a hablar ustedes a mí?
del sufrimiento de un creyente. Si yo era el que los perseguía antes, Ajá. ¿no? Yo era el que los hacía sufrir, ¿no? Entonces, ¿qué dice Hechos 12, del 1 al 3? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Todos los discípulos de Cristo, después de que Cristo ascendió, fueron perseguidos, apedreados, maltratados, ¿verdad? ¿Recuerdan a Esteban? Bueno, Esteban murió a pedradas, ¿no? Y entonces es como decir, se fue Cristo y ahora en vez de que nosotros tengamos una seguridad en esta tierra, más bien estamos con peligro de morir. Pero bueno, esa es la oposición que hay contra la iglesia. Y el cristiano debe entender ¿qué dijo Esteban antes de morir? En ese momento siendo apedreado. ¿Qué ocurrió en Esteban? ¿Se acuerdan? Vio los cielos abiertos. Dios le dio en ese momento la tranquilidad de saber a dónde iba. Después de esos golpes, de esas heridas, a dónde iba, ¿verdad? Hermano, yo vi en la televisión los otros días, eso todavía existe. Yo vi en Turquía, en una parte en África, que los hermanos no tienen esa libertad que tenemos nosotros aquí de adorar al Señor. Y yo siempre los tengo en oración, porque ellos tienen que estar escondidos, porque si los cogen, los matan. Así es. Eso estamos todavía. O sea, exacto. Todavía el diablo está en oposición. Claro, ¿no? Claro, por eso digo, bueno, pero cada vez más estemos preparados. De repente no ocurrirá hasta los años que el Señor nos dé, pero recuerden que las próximas generaciones van a experimentar estas persecuciones de manera más cruda. Porque ya no es solamente personas, 2 o 3 que se oponen, ya es un gobierno completo, como ocurre en algunos países árabes. Es el gobierno completo que se opone al nombre de Cristo. Entonces, inclusive usted también nos mencionó un día en una de las clases de no sé en qué estado que estaban prohibiendo ya que se hablara en las escuelas, en la iglesia, sí, que claro. no se hablara de lo que tenía que ver también con lo del género y todo bueno, eso. Sé que hay un montón de oposición. Eso, ¿no? En las Sí, escuelas mucha públicas de todos los oposición. Estados Unidos se ve la prohibición clara. Y la penalidad es cárcel, si Claro. no. Y lo que viene es borrar la palabra Dios tanto en el juro a la bandera, en la juramentación a la bandera, en el dólar. O sea, hay en este momento en el Congreso, en el Senado, hay un proyecto de ley para borrar y exterminar todo lo que tenga que ver con eso. O sea que estemos preparados para esta situación. Bueno, vamos a continuar. Entonces, del versículo 15, por allá, versículo 15, para cerrar con estos versículos del 13 al 15. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas y a nosotros los expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos. Exacto, ¿no? Ahí está el énfasis, ¿verdad? No les gusta nada, no les gusta oír absolutamente, les incomoda oír, ¿no? ¿Usted se ha dado cuenta de las personas cuando queremos hablarle de Cristo o hablamos de algo bíblico? Hay como una incomodidad, ¿no? Hay como, ya empezó, ya. Ay, no me vengas con eso ahora, no me vengas con la misma Hace cuando toman el caballo, ¿qué hacen? Se da cuenta la incomodidad que no es con nosotros, es de la persona de quien nosotros estamos hablando. Sí, señor. Y que no entiende esa persona que está vivo y está respirando por la persona a quien nosotros le estamos hablando que lo ama. Es interesante cómo el ser humano, por eso una vez más estamos claros de que todos los que nacen, por más niños hermosos que sean, rosaditos, de pelitos rubios, ojos azules o pelo indio como el mío, lo que sea, pero hermoso, como decía mi mamá, este hijo mío es hermoso. Bueno, ella me dijo hermoso, ¿no? Pero nací condenado y pecador. Por eso es que la persona le incomoda las cosas del Señor.
por más inteligente o por más humilde en su educación académica. O sea, no se trata de inteligencia, se trata de lo que Dios hace, lo que Dios decida en su voluntad y en su soberanía hacer con los seres humanos. Por eso a nosotros nos toca seguir predicando a los que están al lado nuestro, se incomoden o no, hablarles, y el resto lo hace el Señor. Sí, Señor. El resto lo hace el Señor. Eso de que tu mamá se lo decía eso a los otros hermanitos. ¿Para qué? Para hacerlo sufrir a mis otros hermanitos. Bueno, gracias mi hermano por el halago. Bueno, pues entonces así es la cosa, ¿no? Para que veamos la realidad espiritual en la que vivimos, en la que nos rodea, ¿no? Realmente hay oposición. Queremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras esposas, a nuestras familias, pero siga orando por ellos. Usted no los va a poder convertir. Usted puede modelar a Cristo, sí. Debe modelar a Cristo. Pero la conversión viene de Dios. Amén. Descanse en el Señor. Ore y siga orando, porque el Señor en algún momento, dentro de su voluntad, tocará esa vida. Si ha tocado la nuestra, yo no sé si alguno de aquí merecía la salvación. No, pero según como yo retrocedo a mi pasado, la verdad que yo doy gracias a Dios por haberme traído a su reino. Porque si no fuera por Dios, ¿dónde estaría en este momento? Sí, amén. Bueno, vamos entonces a enfocarnos ahora en el versículo 16. A ver, Diani, si usted puede leer el versículo 16. Primera Tesalonicenses. Déjeme asignar primero versículos entonces. Diani va a leer segunda de Tesalonicenses, primera, capítulo 2, versículo 16. Mi hermana Edna, usted lea Hechos, capítulo 18, versículo 6. Le voy a dar a Maritza Mateo, capítulo 21, versículos 42 y 43. Mi hermana Luz, Mateo, capítulo 23, versículos 37 y 38. Para enfocarnos en el versículo 16 de Tesalonicenses. Ok. Pues ya. Ya. Pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Bien, entonces queremos enfocarnos en el versículo 16, ¿verdad? Que dice, pues procuran impedir, sigue hablando Pablo, procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. No quieren, se oponen a que vayan a predicar el evangelio a los demás. No quieren que vayan, les impiden, les prohíben, ¿verdad? Y dice, así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Están aumentando su castigo, ¿por qué? Porque encima de que no aceptan a Cristo, se oponen también de que vayan y prediquen a los gentiles. Entonces, ¿qué podemos enfatizar ahí? Que los judíos están constantemente, esos judíos religiosos, estaban constantemente interfiriendo, estaban constantemente obstaculizando, puesto que ellos no pueden impedir el progreso del evangelio, ¿no? Pero buscan la forma de detener, ¿no? Porque para ellos eso es un estorbo tanto para ellos, y ellos también hacen la función de estorbo para la obra de Dios y se oponen constantemente, ¿no? Como enemigos de todos los hombres, enemigos de los apóstoles. Y cuanto más se extiende, pero lo curioso es que cuanto más se extiende la oposición, el evangelio también se extiende más. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurrió cuál fue la razón primera? Porque vamos a tener que mirar que Jesús no solamente vino en primer lugar por los gentiles, que somos nosotros, que no somos judíos, a menos que haya un judío por aquí, no sé, pero vino primeramente para los judíos. Entró por Jerusalén y todos aclamaron, y de pronto él mismo dijo, hasta lloró Jesús diciendo, si ellos entendieran, ¿no?,
que hoy es el día de su gloria, que hoy es el día de su salvación, pero no entendieron y más bien le dieron muerte. Jerusalén. Exacto. Porque Jesús vino primeramente para ellos. Vino a los suyos y los suyos no le reconocieron ni le recibieron. ¿Y qué pasó? Entonces, por eso que Pedro siguió la labor de seguir predicando a los judíos y Pablo fue también, digamos así, escogido por Dios, porque fue, mientras él iba a perseguir a los cristianos, a Damasco, ¿verdad? ¿Qué ocurre? El mismo Cristo, en su espíritu, tiene un encuentro con él. Lo detiene, lo vuelve ciego 3 días. Y encima envía un profeta para que lo unja, porque él va a ser el instrumento. ¿Y qué dice Ananías, el profeta? ¿Cómo me vas a mandar allá? O sea, el ángel del Señor le pide eso a Ananías. ¿Cómo me vas a mandar tú para allá? ¿Acaso no sabes que él es el que nos quiere matar? Él es el que quiere destruir a la iglesia. Yo lo he escogido como instrumento. Vete y úngelo. Y el momento que lo unge, empieza a ver. ¿Qué quiere decir eso? Teológicamente, estuvo ciego, pero ciego espiritualmente. Y ahora ve. Y lo que era Pablo, lo que era Saulo de Tarso, a lo que es Pablo. ¿Se dan cuenta? Obra del Espíritu Santo. Amén. Obra de Dios únicamente, ¿no? Entonces, vemos que siempre va a haber oposición. ¿Qué dice Hechos 18:6? Pero opinión Hechos capítulo 18, ¿verdad? Versículo 18:6. Pero oponiéndose y inflamando esto le dijo, sacudiéndose los vestidos, nuestra sangre sea sobre nuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Claro, ahí está el mismo Pablo, ¿verdad? Creo que es Pablo el que está ahí en ese momento. Sí, él se da cuenta que tiene mucha oposición, se sacude los pies y se va donde los gentiles. Mejor voy a predicar a los gentiles. Y ahí empieza sus viajes en todo lo que es, lo que ahora es Turquía, Grecia, hasta la misma España. Recuerden que Pablo quiso llegar a España y no pudo, ¿verdad? Italia, Grecia, Turquía, todos esos lugares están en Tesalónica, Filipo, está la ciudad de Corinto, está Galacia, todas esas ciudades, y todas eran ciudades gentiles, de gente. No había muchos judíos, habían algunas sinagogas, pero más eran de gente gentil, ¿no? Entonces, eso es lo que está expresando Pablo, que hay una oposición. Es mejor sacudirse los pies y seguir predicando a otros que recibirán el evangelio, ¿no? Eso no sucede a nosotros. Sí. Hoy Claro. día. Exacto. Veamos Mateo 21, 42, 43. Mateos 21, 42 y 43, digo, ¿verdad? Sí. Sí, dice, le dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las escrituras la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular? Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Tanta arrogancia y tanta exclusividad, ¿verdad?, que tenían los judíos en el tiempo de Jesús, desde los tiempos antiguos, de pensar que porque eran una nación escogida por Dios, ¿verdad?, pero escogida para que muestren justamente quién era Dios a las demás naciones. Pero ellos se aferraron a su religiosidad, a sus tradiciones, que se olvidaron de la misión verdadera de la que habían sido encomendados. Porque hasta el punto que miraban a los demás que no eran judíos como gente despreciable, ¿no? Hasta el punto que los miraban como paganos, como si ellos eran los únicos verdaderos hijos de Dios. Pero no todos los judíos son verdaderos hijos de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Todavía hay una teología del dispensacionalismo que cree que todo Israel se va a salvar. Tengamos cuidado con eso.
Porque si fuera todo Israel que se va a salvar, entonces en vano vino Cristo. Con nosotros los gentiles. Exacto. Los hijos de Dios son los hijos de la fe. Y como Abraham tuvo fe, Abraham es salvo. Como Moisés tuvo fe, es salvo. ¿Por qué? Porque ellos quisieron ver al Mesías, pero no llegaron a ver. Pero por causa del Mesías que vino después, ellos recibieron la salvación por su fe. Por lo tanto, nosotros no somos hijos de sangre, pero somos hijos de Abraham por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Exactamente. O sea, Abraham mismo es salvo por su fe en Jesucristo. Por eso Jesús mismo, eso lo hemos visto en el libro de Juan. Jesús mismo dice en el libro de Juan, Abraham quiso ver mi salvación, el día de mi salvación. ¿No? Eso quiere decir que todo el plan de Dios ha sido tan perfecto desde el comienzo que siempre ha guardado un remanente. Siempre guardó un remanente. ¿A quién le dio el pacto Dios a Noé? A Noé le hizo un pacto con Noé, ¿verdad? Ajá. Pero uno diría, un momento, la palabra dice que Noé era el único justo. ¿Y por qué salvó Dios a su mujer y a sus hijos y a ese grupo? Porque Dios siempre guarda un remanente de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su voluntad. Claro, la simiente. Entonces, por eso tenemos que mirar siempre, creo que en nuestra iglesia estamos aprendiendo a mirar la Biblia como un cuadro completo. No quedarnos en un color o en una hoja del árbol, sino tratar de mirar todo el árbol completo. Porque así vamos a entender mucho más claramente por qué nosotros hemos sido salvados y cuán agradecidos debemos estar de nuestra salvación. Gloria a Dios. Vamos a ver Mateo 23 del 37 al 38. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Amén. Jesús hablando al mismo pueblo de Dios. Por eso que lo querían matar. Por eso que lo querían matar. Porque vino a decirles la verdad. Y ellos no entendían. Lo veían como un enemigo. Al mismo enviado de Dios lo veían como su enemigo. Hasta dónde llega la religiosidad sin ese verdadero fundamento que es el Espíritu Santo en nosotros, quien nos hace entender lo que estamos leyendo hoy. Gloria a Dios por eso. ¿Vamos? Sí, mi hermano. Eso es como una semejanza a nosotros, porque nosotros cuando a veces nos acercamos aquí a hablar del Señor, eso decía, Sí, claro. no quieren oír. No quieren. Muchos no quieren oír. Cuando sucede eso, que no quieren oír, sacudiendo los pies y Exacto. seguir caminando. Usted hizo lo más grande que puede tener un ser humano, recibir el Evangelio. Porque ¿cuántos de nosotros, usted está agradecido de que alguien le haya hablado del Evangelio en algún momento de su vida? Amén. Es que yo como digo, yo no me olvido de ese día en que alguien realmente no solo me habló, sino que oró por mí, me acompañó, me llevó a la iglesia. ¿Y por qué? Porque eso no se olvida a uno nunca. O sea, es el agradecimiento mayor que podemos tener, uno de los agradecimientos grandes en nuestra vida. Es increíble, pero es cierto. Porque, bueno, yo siempre le hablé a mis hijos y siempre le ponía temor del Señor en mi propia manera, aunque no lo conocía como ¿verdad? Como lo estoy conociendo hoy día. Y a mí, quien me habló de Dios fue mi hijo. Mi hijo me dice, ya estoy jugando bingo. Deja de estar jugando bingo, vete para la iglesia. Bueno, no, lo tuve que repetir porque no se escuchó, mi hermano. Y ahí en el bingo conoció a Ángel también. No, pero qué lindo, porque de verdad que aunque nos reímos y todo, ¿verdad? Pero es una buena ilustración del poder de Dios cuando quiere salvar la vida de uno, ¿no? De verdad que cuando el Señor lo ha escogido a uno, no importa que uno se haya mareado y desviado por donde quiera, pero el Señor siempre va a cumplir su plan. Amén. Por eso debemos estar agradecidos. No merecíamos la salvación.
Amén, Hay un hermano. pastor, hay un versículo de la palabra. Sí, sí. Mi hermanita Sonia. Hay un versículo de la palabra, no me acuerdo ahora, dice, ascuas nueva reposarán sobre su cabeza, algo así. Creo Que que un, sí. que un pecador, que uno lo lleva a presentarle el plan de salvación, a presentarle lo que verdaderamente es Cristo. Eso es algo para nosotros que más tarde el Señor nos lo... Claro. Y lo más interesante de Pablo, en muchas de las cartas que podamos leer, es que él nunca se dio crédito de lo que él ha hecho. En algunas veces él pecó, digamos así, pecó en decir por mí, pero reconoce, pero mi Cristo, siempre dice, ¿no? Pero por causa de mi Cristo, por Cristo lo hago, ¿no? O sea que él mismo entiende de que ni sus palabras pueden dar fruto si no fuera por la obra del Espíritu Amén. Santo. Bueno, vamos entonces a avanzar. Ahora vamos a leer los versículos de 17 y 18. Ya estamos casi finalizando. Vamos de nuevo. Mi hermana Maritza, usted lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. Luego le voy a pedir a mi hermana Luz que lea Job, capítulo 1, ¿verdad? Versículos 6, quizás unos cuantos versículos, yo le digo cuándo nos detenemos, pero Job capítulo 1, empezamos en el versículo 6. Mi hermana Sonia, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. ¿Ya? Eso es para enfocarnos en los versículos 17 y 18. Bien, leamos 17 y 18 entonces. Dice, nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlo. Sí, deseábamos visitarlo. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Bien, bien. Es interesante que Pablo sabe reconocer cuándo es una objeción o una prueba que viene de Dios y cuándo es una situación que viene del diablo, ¿no? Y él dice aquí que él deseaba visitarlo. O sea, él les hace ver a los hermanos de Tesalónica después de haber plantado iglesia, después de haber estado con ellos, quiere volver nuevamente. Él desea volver, que aunque no está físicamente, sí está unido en lo espiritual. Con ferviente anhelo, dice, hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos, queremos ir a verlos, ¿no? Pablo, más de una vez intenté ir, dice Pablo, pero Satanás nos lo impidió. Eso es bueno observar un poquito, porque otra vez, el diablo sigue activo, ¿no? Sobre todo entre los creyentes. Quiere dañar nuestro camino de fe, quiere avergonzarnos, quiere en todo momento, y por eso nosotros debemos estar alerta, ¿no? Cuando leemos este versículo de Satanás, porque Pablo dice, cuanto más, o sea, yo quiero ir a verlo, pero Satanás es el que me detiene, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos ahí, por ejemplo? Cuanto más se empeña Satanás en crear una separación mayor, es más el esfuerzo de Pablo de querer ir también. O sea, Pablo entiende esa lucha. Pablo entiende no solamente su lucha interna, ¿verdad? Un corazón pecaminoso, pero también entiende su lucha exterior, que es con el diablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes de eso, mis Yo hermanos? creo que por eso era que Pablo siempre le decía al Señor que le quitara ese aguijón que tenía, ¿verdad? Porque él queriendo hacer, lo dice mismo Pablo, queriendo hacer lo bueno y no le hacía, y no lo podía hacer. Pues yo creo que en ese momento era por eso mismo, el mismo enemigo atacándolo todo el tiempo o acusándolo. Claro, O específicamente en esta carta, no lo dice la Biblia, ¿no? Específicamente en esta carta, pero sí en otras cartas, Bueno, por el eso, mismo, exacto, lo que ajá, sí, dice, exacto. claro, o sea, vemos que de diferentes formas, entonces Sí, no, sí, el diablo exacto. está buscando, porque aquí en este momento, en esta carta de Tesalónica, no hay forma de saber con seguridad cuál es, de qué forma está impidiendo, con no ir, pero cómo. Llegó tarde al buque, el buque partió y se quedó sin ray, o qué piensan. Estamos especulando, ojo, porque la Biblia no dice exactamente. Especulando,
¿verdad? Un Sí. poquito. Sí, sí. Porque Pablo, usted sabe que Pablo tenía un discernimiento bastante grande en las cosas del Señor. Y seguramente Pablo tenía ciertas inconveniencias, podía ser financiera, podía ser algún malestar o alguna inconveniencia que el tiempo no era el tiempo de él salir de ese lugar para visitar. Siempre hay una parte de razonamiento humano y siempre hay una parte de una acción espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? En algún momento en el libro de Hechos se habla de que también él expresa como que hubo un impedimento para poder partir, pero era que también recuerden que las embarcaciones salían de un lugar a otro, pero en una fecha específica, y a veces cuando no podían salir, se demoraba eso semanas y semanas para poder partir de un lugar a otro, porque el transporte internacional era a través de barcos ya, ¿no? En esos tiempos era a través. Pero para mirar las formas, de todas las formas que el diablo siempre ejerce esa oposición. ¿Qué dice Job capítulo 1, mi hermana, del versículo 6 hacia adelante? Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le he cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Sigo? Bien, hasta ahí está bien, ¿no? Yo creo que ya conocemos mucho la historia completa, pero aquí vemos una de las formas como Satanás es oposición entre los creyentes, pero también provoca en muchos creyentes esa desconexión con Dios, o eso de perder la fe, incluso hasta de culpar a Dios de sus desgracias. Y ese es el problema que debemos nosotros estar alerta siempre, porque todos aquí, todos sabemos de que mientras tengamos casa, comida y cosas básicas para poder vivir en esta vida, gracias Señor. Pero ¿qué ocurriría si perdemos casa, si perdemos comida, si perdemos las cosas básicas? Más de uno o todos empezaremos a maquinar en nuestra mente dónde está Dios, cómo es posible que me abandone de esta manera. Y eso es lo que vemos, que Dios no se equivoca en adelantar juicio sobre su hijo Job. Porque mira lo que Dios le dice al diablo, ¿verdad? Le dice, ¿no te has dado cuenta? A ver, mi hermana, ¿en qué versículo estaba ese? 1:6. Ya, el 6, ¿verdad? Dice, y el Señor le preguntó de dónde vienes, ¿verdad? Él estaba rodeando la tierra, Satanás, y después más adelante dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Dios le dice al diablo primero, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar, y con seguridad Dios, ¿qué dijo? Con seguridad Dios, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. ¿Y qué hace el diablo? Pero si tú le quitas todo lo que tiene, vamos a ver si de verdad es recto, si de verdad es intachable. Y en verdad, el que en momento Job en su humanidad haya también deseado morir, pero Job nunca blasfemó a Dios. Y aún la esposa incitando, parecía a Jezabel la esposa, ¿no? Incitando a Job maldecir a Dios. Maldice a Dios y muere. Pregúntame. Sí, 1 y 2. Pregúntame, yo le
no creo que eso la Biblia no lo dice. Ah, no sé, mi hermana, si tuvo 3 cosas, Ya. no te puedo decir si era un adúltero. Ya se está metiendo en la vida personal de él. Es un- Ya se está metiendo en la vida personal. Pastor, bueno, calculando chiquito. Hasta ahí no llego yo, mi hermano. El hecho de que yo tenga un poco de deseo de ser teólogo, pero ya no llego a eso. Ya. Ya pensando, ¿verdad? Que aunque el Señor habló con él y él estaba ya dispuesto a proceder por lo que iba a hacer en la vida de Job, pero yo creo que él tuvo un mal concepto de Job en cuanto a su fe. La fe que él se podía quitar todo, pero la fe de Job lo ayudó a sobrepasar toda la situación en que él ¿verdad? Por eso cuando yo dije que veamos el cuadro completo, Job no hubiera tenido esa fe si no venía de esa fe del mismo Dios. La fe es el don que Dios nos da. Y es el Espíritu de Dios quien nos sostiene en esa fe. Claro. Entonces por eso que Dios habla con seguridad. Lo que Dios está diciendo es algo seguro, que no va a fallar. Si él conoce. Por eso le dice, está bien, ¿tú crees que quitándole todo, él ya no va a ser intachable? Él ya no va a ser justo. Está bien, te doy todo, pero cuidado, no toques su alma. Quítale todo lo que tú quieras. Pero Job demostró que aún perdiéndolo todo, inclusive hasta perdiendo su piel, porque hasta hay mujeres y empiezan a perder la piel, yo me imagino cómo se pondrán ustedes, pero la piel, ¿verdad? Esa piel cayéndose por pedazos, ni aún así dejó de creer en Dios. Dijo, Dios dio. Entonces se dan cuenta hasta dónde llega esa convicción espiritual, hasta donde debe llegar nuestra convicción espiritual. Por eso yo no es que soy una persona pesimista, ni me gusta traer mensajes que en vez de levantar a los hermanos, exciting, alegres, se saltan y se alegran con todo su corazón. Hermano, ¿cuántos años vamos a vivir en esta tierra? Máximo, ¿cuántos cree usted que va a vivir? Eso se compara a la eternidad que vamos a vivir en el Señor. Entonces, por eso es lo que debemos entender como creyentes. Porque vamos a sufrir mucho si estamos muy arraigados y muy aferrados a esta tierra. Mi hermana, usted va a estar en el hospital o yo voy a estar en el hospital y le voy a decir, pero tráigame a mi casa que quiero morir abrazado de mi casa. Vinimos sin nada y sin nada nos vamos, solo con nuestra fe y nuestro gozo. Amén. Que estaremos en la presencia del Señor. Sí, y yo que... Eso no es perdóname, ahora te doy la palabra mía. Eso no es un tema pesimista. Ojo, es un tema bíblico. Un tema bíblico. Que muchos púlpitos no lo predican para no desanimar, o sea, para no quitarles la alegría a los hermanos. Pero un momento, ¿qué alegría? ¿Qué es alegría por último? Alegría es lo que tengo, quiero que Dios me bendiga, que me dé esto, que me dé lo otro. Esa es alegría. La salud, ¿verdad? Deseamos la salud. Pero ¿eso es alegría? ¿Cuánto te va a durar tu alegría? ¿O cuánto nos va a durar? Yo no digo que es malo, yo tampoco no estoy diciendo. A mí también me gusta ponerme un zapatito bueno, por lo menos, es que está bien. Aunque este no es tan bueno, ¿no? Porque este es de Blue Wheel. Pero ojo, ¿qué es esto? Todo esto se acaba. Todo esto se acaba. Entonces seamos creyentes, afianzados en la verdad, para vivir cada día con gozo y agradecimiento. Mi hermana María. Sí, que también nosotros, eso nos da como un recordatorio de que, en más palabras dice que Dios no le da como una carga más grande de la que tú puedas llevar, y Él conoce el corazón de nosotros también, y Él conocía el corazón de Job, y Él sabía y reconocía que por encima de cualquier tortura, cualquier cosa, Él jamás lo iba a maldecir. El diablo está vencido, lo ha dicho Cristo. El diablo ya está vencido. Él está activo, pero está vencido. O sea, nosotros pasaremos sufrimientos, aflicciones, pero lea el libro de Apocalipsis, lea por lo menos los últimos capítulos, 20-21, para que usted vea cuál es nuestro final. Pero ahí en Job todavía no había venido Jesucristo.
Cristo? No, no, todavía no, claro. Es una relación directa de Dios O con de Dios. Sí. Ok. En aquellos tiempos, Dios se presentaba. Amén. Amén. Leamos segunda de Corintios, a ver. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Segunda de Corintios, se me fue por aquí. Segunda de Corintios del 7, Capítulo 12, del 7 al 10. exacto, 12 del 7. Y dice así la palabra Reina Valera. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera,mente. Respeto a lo cual 3 veces he regalado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, Amén. porque mi poder se perfeccione en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, Amén. para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me goza en las debilidades, Amén. en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy Aleluya. fuerte. Me he hecho un necio al glorificarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, que aunque nada soy, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Amén. Aleluya. Ahí era hasta el 10 y yo me pasé. Es tremendo, ¿verdad? Porque no que usted se haya pasado, sino es tremendo que Pablo entiende claramente que él lo llama aguijón, pero él reconoce que viene de Satanás. Ahora, los comentaristas bíblicos siguen todavía, no se ponen de acuerdo, pero unos dicen que es muy posible que era una tentación humana que tenía Pablo como hombre, ya que Pablo tenía el don del celibato y por lo tanto ese hombre se mantuvo con su celibato todo el tiempo, ¿verdad? Pero también tuvo esas tentaciones que pone el diablo, ¿verdad? En su mente, imagínate. Entonces, todas esas cosas también pueden ser explicables cuando Pablo dice, ese aguijón que le he pedido a Dios que me lo quite, ¿verdad? Pero Dios que le dice, bástate con mi gracia. ¿No? O sea, ¿por qué? No es porque Dios no quiera purificar la vida de ese hombre o librarlo de toda maldad contra el diablo, sino que Dios sabe de que de alguna manera Pablo tenía que depender de Dios en todo momento. Si no, se podía desviar tantas cosas. O sea, Pablo ha quedado como un apóstol, y que es el último apóstol, ojo. No hay más apóstoles que Pablo. Él es el apóstol que ha quedado marcado no solamente en la historia de la humanidad cristiana, pero también en los relatos bíblicos. Es el que más ha escrito. Y por lo tanto, en Pablo vemos claramente que Dios obra de manera distinta en cada uno, pero lo hace con un propósito, ¿no? Lo hace con un propósito. Entonces, vamos a concluir ya casi los versículos 19 y 20. Ya en la próxima reunión estaremos ya con el capítulo 3 del 1 Tesalónica. Vamos al 19 y 20. Le voy a pedir a ver a mi hermana Verónica, si usted puede leer Primera de Tesalonicenses, el libro principal, capítulo 2, versículos 19 y 20. 19 y 20. Correcto, los últimos versículos ya. 19 y 20. Okay. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? No lo soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria. Y gozo. Claro, en resumidas cuentas, dice Pablo, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús cuando Él venga? Hace esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra esperanza, nuestro orgullo cuando Él venga?
¿Quién más sino ustedes? Ustedes, dice Pablo, ustedes, cristianos de Tesalónica. Sí, ustedes son nuestro orgullo, porque resisten pruebas, siguen adelante, se aman los unos a los otros. Aunque muchos están en debilidades, todos se apoyan, todos se ayudan, nadie se juzga, o sea, Tesalónica es una de las iglesias que de alguna manera han obrado para darle la gloria a Dios en todo el mundo. No han sido perfectos, por supuesto que no, pero en todo lo que es básico para demostrar un verdadero testimonio cristiano, lo han hecho. Y lo vamos a ver en los demás capítulos. Pero entonces, hay preguntas ahí. ¿Cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús cuando Él venga? ¿Qué creen ustedes? Yo digo, nuestra esperanza es que nos vamos a ir con Él. Claro. Si Dios, porque tenemos que quedo, estar preparados. Bueno, claro, Si el Señor viene ahora mismo, yo creo que sí nos vamos. nos vamos con mucha esperanza, con mucho orgullo. Amén. Qué bueno, Señor, nos agarraste como león, como dice, como ladrón, ¿verdad? Como ladrón por la noche. Estábamos aquí en un estudio bíblico, hablando de ti, ¿verdad? Ahora, lógico. Y si estás en el trabajo, sigue adorando al Señor mentalmente, ¿no? En comunión con el Señor constante. Sí, Señor. Y vamos a terminar con eso, porque todos, como digo, vamos a experimentar oposición en cuanto a nuestra vida cristiana. Preparémonos. Pero ¿qué nos alentaría a seguir? Cualquier oposición que sea. ¿Qué les alentaría a ustedes a seguir adelante? Cualquier oposición que sea. Seguir buscando de Él. La corona de vida, la esperanza de verdad, de estar con el Señor. O sea que ustedes están por el premio. La salvación, vivir con nuestro Señor. No, es una broma. Seguir buscando de su palabra y Ustedes de están con el premio. No irnos con las manos vacías Claro. a ver el Cordero, porque nosotros tenemos que tener muchas cosas buenas hechas, muchas obras, Bueno. para ganarnos esa corona y depositar en los La obra es el resultado de nuestra fe. Nadie puede hacer una obra que agrade a Dios si no es resultado de nuestra fe. Y por lo tanto, gracias a Dios por esa fe, ¿no? Y bueno, que nos agarre siempre gozosos de saber que lo ponemos a Él en primer lugar, ¿no? Que todos hoy hemos puesto al Señor en el lugar que le corresponde. Hemos sacado este tiempo de todo lo que nos ocupa el día, pero a dedicarnos a esto que nos edifica. Amén. Así que yo doy gracias al Señor por eso. No sé si mi hermana Luz tiene una alabanza como para cerrar esto que hemos hablado. No sé si el Señor la dirige en algo a ustedes. Le escuchamos y nosotros podemos si le escuchamos mejor para que ustedes lo canten. Después de este estudio tan especial, ¿verdad? Y tanto que hemos Seguro. aprendido, Sí. solo nos resta A ver, a escuchemos allá. nosotros, ¿verdad? Como dice el salmista en el Salmo 21, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del ¿Cuál es el número? No importa lo que Gloria a venga, Dios. estamos No importa que lo todos cante mi hermana Edna, no importa, Ahí nosotros está. oímos. Y vamos a orar al final. Ya, No, En la importa, página Reinaldo. 11, ellos tienen el libro. Ella- Página 11. Hay una 11, pastora 11. para que cante. Pastor, ustedes 11, ¿verdad? Es el que habita al abrigo de Dios. Ya. Aleluya. Gloria a Dios. El que habita Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Yo cuando empiece tú te enganchas. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no
ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Gracias. Quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré más profundo amor y delicias con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Gracias, Dios. Que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 y 10.000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Aleluya, santo de Dios. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor y delicias con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie para orar, cerrando este tiempo, mis hermanos, y así nos despedimos también. Mi hermana Maritza, diríjanos por favor en oración. Cerramos este tiempo. Sí, amantísimo Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Padre, que tú nos das una mañana más, Señor amado, de estar, Padre mío, recibiendo tu gracia y tu bendición, desde que abrimos nuestros ojos por tu bendición y tu gracia. Milagro de vida recibido día, Señor, tras día, conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre mío, porque separaste este tiempo especial donde nos has guardado del clima, Señor amado, donde hemos podido compartir, Padre mío, como hermanos en Cristo, recibiendo tu santa palabra, Padre, como dijo el pastor al principio, nutrirnos, pero también vivirla y ponerla en práctica, Padre, pero solo no podemos, Señor. Si tú no nos ayudas, solo no podemos, Señor. Ayúdanos a resistir, Señor, cada tentación, cada situación que tengamos o que en el futuro podamos tener, Señor amado, que nos desvíe de tu presencia. No queremos desviarnos de tu presencia, Padre. Desguárdanos, cuídanos, bendícenos, pero bendícenos con la salud espiritual, que es la que primero debemos de cuidar, Padre mío. Pero con tu ayuda y tu Espíritu Santo sabemos, Padre, que si tenemos esa intimidad contigo, Jesús, día tras día, momento a momento, no importando dónde estemos, Señor amado, que siempre estemos en comunión contigo, lo podemos lograr, Señor. Cuídanos, Señor. Y te pido, Padre mío, por este hogar, Padre mío, Padre Santo, por Diana y por Rufino, las niñas, Padre, porque ha abierto, Padre mío, su casa miércoles tras miércoles para que se convierta en templo tuyo, Señor. Padre mío, para alabarte, para adorarte, para glorificarte, Señor, y para edificarnos, Padre mío, con tu santísima palabra, Padre mío. Padre mío, yo te pido por cada familia representada aquí, Señor Jesús, para que seas tú de igual forma como los traíste, Padre mío, seguros, Padre mío, del viaje, así mismo podamos cada uno de nosotros llegar de vuelta a nuestros hogares sanos y salvos por tu gracia y por tu bendición. Gracias te damos, Señor Jesús. Ponemos este tiempo, Padre mío, que culmina en este momento, Padre mío, en tus manos, entregándolo también al mismo tiempo, pero no así, apartándonos de tu presencia, Señor Jesús. Es por eso que te pedimos que nos cubra con tu bendición, Señor, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bendiciones a todos, mis hermanos. Amén.